Y precisamente ese es el tema, el objetivo de estos 40 días en la palabra. El sumergirme en qué es lo que Dios quiere que yo haga. Qué es lo que es su voluntad. Y ahora sí que Dios no nos pide mucho. Déjenme decirles que Dios no nos pide mucho. Dios nos pide todo. Dios nos pide todo, ¿verdad? Ya se habían emocionado que Dios nos pide mucho. No, Dios nos pide todo. Cuando yo pido a Dios que me diga su voluntad, Dios lo que desea es que yo le firme así como un cheque en blanco. Que yo le diga a Dios, cualquier cosa que tú me vayas a decir, yo quiero hacerla. Entonces cuando nos ponemos a leer la Biblia para yo recibir revelación, tengo que de antemano haberle dicho con la intención de mi corazón, la voy a hacer. Lo que yo me encuentre en tu palabra, lo voy a hacer. No voy a cuestionarlo, no voy a, bueno, si me gusta así, si no, pues bueno, la voy a leer a ver qué onda. El objetivo para que Dios me la revele es que yo tenga la disposición de hacerla. Y entonces, para yo hacerla, una de las cosas que va sucediendo en mi cabeza es que si yo pienso que la Biblia es un libro de historietas, un libro de fábulas o de mitología, como algunos lo llegan a llamar, que la Biblia es un libro de mitología muy entretenido, así me lo han llegado a decir, y pues en estos 40 días de la palabra ese es el objetivo. De hecho, hago un comercial, ahí en los grupos familiares que vieron ahí la lista, tenemos toda la semana, grupos familiares, el objetivo es el invitar a gente que dice, oye, pues yo tengo muchísimas preguntas, ¿a poco la Biblia de verdad fue escrita inspirada por Dios? ¿Qué fue lo que hablamos la semana pasada? Pero entonces es ir explicando eso. La Biblia, a diferencia de otros libros, no es de fábulas, no es de ciencia ficción, no es de mitología, es inspirada por Dios. Y esta semana me encontraba con una pregunta muy, muy interesante y me decía alguien, ¿cómo puedo yo creer que de verdad Dios creó un pez tan grande que se pudiera comer una persona, o que hubo un diluvio, o que hubo la Torre de Babel? Y entonces todo se resume en la actitud con la que yo leo la Biblia. Y se vale orar así, decirle a Dios, Señor, voy a leer tu palabra, pero revélate a mí. Quiero leerla, pero que tú te manifiestes, que tú me des prueba de tu existencia. Y déjame decirte que cuando tú empiezas a orar de esa manera, vas a tener un encuentro personal con Dios. Dios se va a revelar a tu vida de una manera sobrenatural, de la cual no te va a quedar la menor duda, aunque no hayas conocido el gran pez, aunque no hayas visto la Torre de Babel, aunque no hayas visto el diluvio, no te va a quedar ninguna duda. Pero lo que Dios quiere es que tú le digas así, Señor, revélate, que le preguntes, que interactúes con Él, que tengas una relación, no una religión. La diferencia entre una relación y una religión es que una religión es un montón de ritos y de hábitos y de cosas que hago así como en automático. Los domingos ya sé que a tal hora tengo que estar en la iglesia. No es malo el hacer planes, el estar ahí, pero lo que sí es que pensar que con ese tiempo yo ya cumplí, ya cumplí con Dios. Y durante la semana, todo el tiempo estoy haciendo lo que a mí se me antoja. ¿A cuántos de ustedes? La verdad yo me he estado autoanalizando en mi relación con Dios, y esa es la diferencia. La relación con Dios es algo que yo hago todos los días, todo el tiempo. De hecho, en la Biblia dice el rey David que hasta dormido alababa a Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Se puede alabar a Dios con los sueños, decirle, Señor, aunque esté dormido, yo quiero alabarte dormido. Esa es la diferencia. Cuando tú estás enamorado, pues de esa manera, vamos a compararlo. Una religión sería ya un matrimonio todo que nada más está con la rutina, ¿no? Y, ay, ¿cómo? ¿Amaneciste? Esa sería una religión, pues para ponerlo de una forma más entendible. Y una relación con Dios, así como Dios la quiere, sería como cuando éramos novios. Ay, ¿qué estará haciendo? Ay, ¿estará pensando en mí? Esa es una relación con Dios, para ponerlo en términos entendibles. Entonces, a lo que voy es que cuando yo le pido a Dios, Señor, revélate a mi vida, Dios lo que quiere es que se lo pida así, y voy a tener una relación o una experiencia sobrenatural en la cual no me va a quedar cuestión de que si Dios existe o no. Pero una vez que yo conozco la voluntad de Dios, tengo la opción de obedezco o no obedezco. Y entonces cuando no obedezco es cuando Dios me dice que eso es pecado.
Dice Santiago 4:17, sabiendo hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. Entonces, el objetivo de estos 40 días en la palabra es yo tener a la Biblia como mi autoridad suprema en mi mente. Es decir, lo que Dios me dice, eso es realmente lo que voy a hacer. Tal vez en el momento no lo comprendo, pero lo voy a hacer. Tal vez en el momento no me gusta, pero lo voy a hacer. Ese es el objetivo. Obviamente esto no sucede si yo no tengo a la Biblia como la autoridad suprema en mi mente. Entonces este es el objetivo de estos 40 días, el ir dándome cuenta de que tengo que someter mi voluntad, mis ideas, mis conceptos, mis gustos, mis placeres, tengo que irlos sometiendo a la voluntad de Dios y decirle a Dios, Señor, ¿está bien? ¿Te gusta lo que hago? ¿Me regreso? ¿Está platicando todo el tiempo? Pero en lugar de estar platicando, ¿sí se han dado cuenta que todo el tiempo están platicando con ustedes mismos en su mente? Está uno allí y platica, y a veces hasta uno mismo se enoja con uno mismo y ahí anda. Eso se le llama pensar, ¿no? Está uno pensando todo el tiempo. Cuando lo analizas no puedes dejar de pensar. Todo el tiempo estás pensando. Hay veces que estás pensando en el trabajo, estás engranado no solo la mente sino la boca y varios sentidos, pero todo el tiempo está uno pensando. El objetivo es, en lugar de pensar y de estar hablando contigo mismo, empezar a hablar con Dios. Y para que suceda eso es que ya tiene uno que hacer un esfuerzo consciente de darnos cuenta de que Dios está con nosotros todo el tiempo, todas las horas de nuestra vida, a todas partes que voy, en todas las circunstancias. Hay veces que pensamos que mis problemas Dios se quedó afuera, o se quedó en la iglesia, o se quedó allá donde leo la Biblia, y en el momento de la tribulación, en el momento de que voy manejando, o en el momento en que estoy en mi trabajo, en el problema, Dios no está. Y ahí es cuando me estreso, cuando me siento solo. Entonces, vimos varias evidencias la semana pasada de la existencia de Dios. Vimos evidencias científicas, históricas, arqueológicas, de todo tipo. Y si te la perdiste, ahí está en YouTube, comercial, ¿verdad? Allí lo pueden ver en Encuentro de Amor y Amistad. Allí encuentran las predicaciones. También está en la website de la iglesia. Allí están en orden por fecha y por título, y hasta pueden bajar el bosquejo. Así que gol. Así que es que pues me emociona. El muchacho que me enseñó a hacerla, me costó trabajo entenderle cómo hacerla, así que ahí visítenla. Y entonces para iniciar, una de las evidencias de que la Biblia no está peleada con la ciencia, que veíamos también la semana pasada, es que la Biblia simplemente ratifica lo que la ciencia va descubriendo. La Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios fue la que hizo que todo existiera, que se creara todo lo que es visible. Y obviamente pues la ciencia estudia lo que ve. Entonces va a coincidir lo que la ciencia ve y mide con lo que Dios creó, porque es estudiar lo que Dios ha creado. El problema está que cuando la ciencia surge, la ciencia es la que quiere estar peleada con Dios. ¿Por qué? Porque no nos gusta que nos digan qué hacer. Y entonces cuando yo veo la Biblia que me está diciendo que no haga esto porque es malo, que no haga esto otro porque es malo, entonces no me gusta y quiero desaparecer a Dios de la ecuación. Pero simplemente un ejemplo nada más para iniciar es que en el Salmo 33:6 dice la palabra que por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. De verdad que Dios me habla a través de todo lo que veo, a través del amanecer, a través de la lluvia, a través del frío, del calor, de las nubes. No sé si han visto la noche de ayer, o sea, la noche de anoche, la luna estaba preciosa. De verdad, entre más analizas la creación, más te das cuenta que es tan preciosa, que de verdad requiere más fe el creer que venimos de la nada, de la casualidad, de la probabilidad, que crear en que Dios hizo todo esto. Pero miren, la Biblia también me habla de que todas las cosas que fueron creadas con su palabra, con el aliento de su boca. Entonces Jesús allá en su bosquejo dice: las palabras que he hablado son espíritu y son vida. De hecho, la palabra de Dios
tiene poder a diferencia de otros libros, pero hasta que yo no me esfuerzo en hacer la palabra de Dios, voy a encontrarme con que el Espíritu Santo me está ayudando. ¿Cuántos de ustedes han intentado cambiar su carácter antes de conocer la Biblia y se han encontrado con que de verdad que ni uno mismo se puede cambiar? La verdad yo me he encontrado con que por más que hago y digo, no, tengo que parecerme más a Jesús en mi forma de hablar, en mi forma de comportarme, en mis actitudes, me encuentro con que yo solo no puedo. No sé si le sirva de aliento o no, pero la clave está en yo juntarme más con Dios a través de leer la Biblia. Y la Biblia, a diferencia de otros libros, tiene maestro integrado, tiene el Espíritu Santo. Y en los 40 días que estamos viendo durante la semana en los grupos pequeños es el yo leer la Biblia directamente, ir analizando versículo por versículo y palabra por palabra, e ir no leyendo como pericos, sino de verdad meterme en entender qué es lo que Dios me dice. Y te vas encontrando tesoros como Filipenses 2:13, que te dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Y en esta semana que pasó fue uno de los versículos que estuve analizando. Y de verdad te invito a que vamos a iniciar en diciembre en el grupo de los sábados, para aquellos que no han podido estar en el de los martes, miércoles, jueves, asistiendo. Nuevamente voy a iniciar los sábados de explicación. Y vamos dejando tarea cada día, un pequeño versículo que leemos, analizamos. Y ese de Filipenses 2:13 dice que Dios pone el querer como el hacer. Y de hecho, más adelante está, pero a lo que voy es que cuando tú tratas de cambiar, pero ahora tienes a Dios de tu lado, es cuando de verdad puedes. No importa cuántas veces hayas tratado antes, si trataste tú solo sin Dios, te vas a encontrar que no puedes. Puedes por 2-3 meses, pero luego vuelves a caer en el hábito o vuelves a caer en la adicción. Pero cuando tratas con Dios, dice la palabra, mira, vamos allí a Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva, y ahí hasta lo subrayé, y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Y aquí subrayé viva y poderosa, porque la palabra poderosa en griego viene de la raíz energos, que de allí viene la palabra energía. A lo que voy es que la palabra misma, la Biblia de Dios, está diciendo que la misma palabra tiene la energía para hacerte cambiar. Tiene esa esencia de Dios que te da el desear cambiar y también poder. Ya no estás esclavo a tus hábitos, ya no estás esclavo a tu manera de pensar. El problema está en que si tú no conoces tus derechos como hijos, entonces no los puedes ejercer. Es como un testamento. ¿Cuántos de ustedes les gustaría tener el tío rico que tuviera mucho dinero y que murió y que te dejó toda esa herencia? Y te imaginas, Hoover, ya no tendrías que trabajar. ¡Qué buena onda!, ¿no? Pues ¿qué creen? La gran noticia, que ya Dios nos dio esa herencia. Pero su herencia no es de cosas materiales, es aún mejor, es de cosas espirituales que nos ayudan en esta vida y en la que viene. Y vamos a iniciar viendo el tema de hoy, que es cómo me cambia la palabra de Dios. Porque si yo leo la Biblia, si yo vengo a la iglesia y estudio la Biblia y me la memorizo, pero no me cambia a mí, entonces de nada sirve. Estoy frito, ¿verdad? Pero ¿cómo me cambia la palabra de Dios? Primero, número 1, renueva mi vida. Renueva mi vida. ¿Cómo me cambia la palabra de Dios? Te voy a decir el día de hoy 7 formas en cómo me cambia la palabra de Dios. Pero primeramente me renueva la vida. No sé ustedes, pero yo creo que todos llegamos a la presencia de Dios por problemas, porque hay un problema tan grande en mi vida que no puedo resolver y que me está entristeciendo tanto, me estresa o me mete en depresión o en diferente estado de ánimo, que digo, necesito la ayuda de alguien. Y entonces es cuando casi todos nos acordamos, para arriba, ¿verdad? Ahí es donde encuentro la ayuda, cuando ya busqué por todos lados y quién me presta o quién me ayuda o quién, y no encuentro quién, entonces volteo para arriba. Y allí es donde Dios te dice,
Dios no quiere borrón y cuenta nueva. Es lo precioso de Dios. Dios te dice, no te voy a dar borrón y cuenta nueva, te voy a dar una nueva vida. Una vida de tal manera que no solamente inicias, sino que ahora vas a tener el conocimiento para no volver a caer en el mismo error. Y mira, vamos allí a Santiago 1:18. Por su propia voluntad, qué hermoso Dios, o sea, nada más porque se le antojó a Él, nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. O sea, estamos hablando de un nacimiento espiritual que borrón y cuenta nueva se queda chiquito, es un nuevo nacimiento. Y todo lo que conocemos acerca de Cristo es a través de la palabra. Entonces, si yo ya estoy iniciando un nuevo estilo de vida, como les digo, para no caer en el mismo problema, porque pues no solamente es necesario nacer de nuevo, si sigo haciendo lo mismo que ya sé, pues voy a volver a caer en el mismo hoyo. Es lo que me dice primera de Pedro 1:23. Ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante, y aquí le subrayé, la palabra de Dios que vive y permanece. O sea, ¿qué es lo que me hace nacer de nuevo? La palabra de Dios. Pero si no la conozco, si ignoro que tengo ese tío rico y que me dejó un chorro de dinero, un montón de dinero, pero es espiritual esta bendición, de verdad que es lo mismo que no tener nada. De hecho, por ahí cuentan una historia de un hombre que se ganó un crucero. Ahí estaba escuchando la radio y entonces les dice que llame dentro de los 5 minutos, 1-800-334. Se va a ganar un crucero con en el ¿qué les gusta? El crucero de Disney. Está bien, en el crucero de Disney. Ya se llama aquel amigo y ya me, sí, se lo ganó. Y bien contento, ahí va el crucero, ¿no? Y pues ustedes saben, ¿verdad? Llegan a Disney y órale, pero empieza a ver que pues las tarifas están bien caras, ¿no? Entonces, ay, esto cuesta tanto, y ay, esto cuesta tanto, y entonces se asusta y dice, pues me voy a quedar en mi camarote. Y allí el crucero duró una semana, ¿no? Y entonces en el camarote, pues ahí está, y le empieza a rechinar la panza. Y entonces dice, ay, ¿qué voy a hacer? Los precios están bien caros aquí. Y entonces abre su maleta y se encuentra que llevaba una caja de galletas Oreo. Y entonces pues ya empieza a comerse la galleta Oreo el lunes. Y el martes, ay, la triple, otra galletita Oreo. Y toda la semana se la lleva con puras galletas Oreo. Ya termina el crucero y llega con su familia y le pregunta, ¿cómo te fue el crucero? Bien, pero no me pongan galletas Oreo, las odio. Llevo una semana comiendo puras galletas Oreo. Y dice, pero no, en el crucero no había de comer más que puras galletas. Le dice, no, sí había un montón de cosas, pero estaba bien caro. Y dice, pero en el boleto no leíste que todo venía incluido. Y entonces este amigo todas las semanas se la pasó comiendo galletas Oreo porque no leyó en el boleto que venía la cena incluida con todo lo que veía en el barco, todo era gratis para él, porque se había ganado el boleto de la estación de radio. Moraleja, que no nos pase así en nuestra vida, de que estemos viviendo con poquito, con puras galletas Oreo, cuando Dios dice, tú tienes todo en este boleto que yo te di con mi sangre cuando morí por ti, te di todo, te di el crucero para la vida eterna y te di todo con ello. Te di el poder de ya no estresarte, de no enojarte, de no estar en adicciones, de no caer en depresión, de no estar con ataques de ansiedad, que no estés con problemas de salud. Todo lo he comprado para ti. Pero tienes que saber cómo, a través de mis promesas. Y las promesas de Dios, casi todas, el 99% de ellas están condicionadas. Y te dicen, si tú haces esto, yo te doy esto. Si tú haces esto, yo te doy esto. Si tú dejas de hacer esto, yo no te doy esto. Y entonces, cuando yo ignoro eso como hijo, aunque Dios me lo quiere dar, es como cuando estoy encerrado en el camarote del barco, ¿verdad? Que aunque sea un barcazo y que es suave y que ya tengo la vida eterna, pues sí, ya tengo la vida eterna, pero seguimos a veces esclavos de todos los problemas, de todas nuestras amarguras, de nuestras adicciones, de todo lo que traemos, que la vida, o más que la vida, el diablo ha querido que nosotros traigamos cargando.
Entonces, número uno, la Biblia resuelve mi vida, que fue lo que vimos. Número dos, ¿cómo me transforma la palabra de Dios? Quitando mi culpa. Quitando mi culpa es la segunda forma en la que Dios me bendice a través de la Biblia. ¿Cómo es esto? Bueno, la Biblia es como un jabón espiritual. ¿Por qué? Porque me limpia de toda mi maldad. ¿Sabías que la culpa es un sentimiento tan fuerte que te puede llevar, así como te digo del ejemplo, de aunque ya aceptaste a Cristo, vivir todavía tu vida entristecido, atado a una memoria de algo que tú hiciste y algo que te hace sentir miserable? Y entonces muchas veces ese sentimiento tú dices, no me afecta, no, pues sí, me siento mal, pero... Y al rato sale, aunque tú no te des cuenta, a través de una adicción, a través de una depresión, a través de un problema. Y es difícil a veces nosotros mismos entendernos. Y hay veces que en el momento viene un problema a nuestra vida y no te afecta. Una culpabilidad viene a tu vida y no te afecta aparentemente. Y semanas después, tal vez meses después, viene a salir. No sé si ustedes han conocido gente que fallece a alguien muy querido y en el momento no lloran, no están tristes, están como si nada, es el funeral y todo muy bien, y 3, 4 meses después se vienen desplomando en una depresión tremenda, porque no somos tan sencillos de descifrar. Somos seres complejos, somos seres que nosotros decimos, no, yo sé cómo soy, no, yo me conozco bien. Déjame decirte que nosotros mismos, dice Jeremías 17:9, no está en su bosquejo, pero Jeremías 17:9 dice que no hay cosa tan engañosa como el corazón del hombre. Y te dice en el verso 10, ¿quién lo conocerá? Y te dice, Dios te contesta, yo Jehová, que escudriño el corazón y doy el justo pago a todos. Entonces, no somos tan fáciles de descifrar. Y entonces la culpabilidad, mira, vamos a 1 de Juan 1:9. Dios nos da estas promesas, pero te digo, todo está condicionado. Mira, si confesamos nuestros pecados, esa es la condición. Si tú confiesas tus pecados, ¿qué sucede? Dios es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Pero tengo que confesarlos. Y tal vez ya se te olvidaron, pero es hacer un esfuerzo de decir, analizar, ¿por qué es que cuando tengo un problema me estreso tanto? Y entonces te pones a pensar, bueno, es que me siento solo. La mayoría de las veces cuando tú estás en una situación, es un ejemplo, en una situación estresante, cuando tú analizas la esencia de eso, es que te sientes solo, que el problema es más grande que tú y que no puedes solucionarlo y que no tienes nadie a tu alrededor que te ayude a solucionar ese problema. Y entonces eso causa estrés. Pero cuando tú empiezas a meditar, ¿y Dios no estará conmigo? No, pues sí, pero es que lo tengo como un concepto, ¿no? De nada más los domingos, o nada más cuando leo la Biblia, o nada más cuando me porto bien. Déjame decirte que Dios vino a los enfermos, a los que están haciendo un esfuerzo por portarse bien, y aún así tropiezan y caen. Pero mientras haya la intención de cambiar, Dios está ahí junto a ti y te dice, yo te ayudo. Entonces dice que Dios, si yo confieso mi pecado, o sea, si yo sigo en esa actitud de querer cambiar y decirle, Señor, otra vez te fallé, entonces dice que Dios es fiel y te perdona y te justifica, ¿verdad? Mira, en Efesios 5:25, ahí está en tu bosquejo, dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, lavándola. Entonces, así como el estrés es la culpa, tengo que hacer una decisión por decir, bueno, ¿cuál es la esencia de sentirme culpable? El que pienso que no hay perdón para mí. Y entonces empiezo a analizar, ¿por qué creo que no hay perdón? Si allí dice la Biblia que ya Cristo lavó a la iglesia. Yo soy parte de la iglesia cuando decido ser adoptado como parte de la familia de Dios. Entonces empiezo a analizar, no, pues es que lo que yo hice es un pecadote bien grandototote, no me merezco el perdón de Dios. Yo una vez cometí un error grande y me sentía culpable y duré meses sintiéndome culpable. Y yo le decía a Dios, Señor, perdóname. Y al día siguiente, Señor, perdóname. Y perdóname. Y de repente Dios a través de la Biblia me habló y me dijo,
me hizo entender a través de un texto. Me dijo, cuando tú no te perdonas, lo que está sucediendo es que en tu mente tú estás diciendo, el sacrificio de Jesucristo no es lo suficientemente grande, porque mi error es más grande que el Jesucristo muriendo en la cruz. Entonces lo que le estoy diciendo a Dios es, Señor, tu perdón no me alcanza para lo que yo hice. Y entonces, cuando lo analizas más, le estás diciendo a Dios, Señor, tu sacrificio no es suficiente. Yo necesito pagar con mi cuerpo, con mi dolor, porque tu sacrificio no fue suficiente. Y cuando vas analizando eso, es soberbia. Es decirle a Dios, lo que tú hiciste no me alcanza. Lo que tú hiciste no cubre mi pecado. Tengamos cuidado cuando la culpa viene a nosotros, porque viene del mismo corazón de Satanás. Y lo que está haciendo que nosotros pensemos es que el sacrificio de Jesucristo no alcanza para pagar lo que yo hice. La culpabilidad me va a hacer sentir inmerecedor del amor de otros, del amor de Dios, y me voy a quedar solo y voy a estar sufriendo, pero al mismo tiempo diciendo, me lo merezco, me lo merezco. Sí, yo tengo que sufrir para sentirme mejor. Dice Juan 15:3, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Entonces, la Biblia me ayuda a ser libre, así como de la depresión por la culpa, del estrés, del sentirme solo, del problema de las adicciones. Cuando vas analizando las adicciones también, muchas de ellas es, me gusta el placer que me produce la adicción, porque mi vida no la disfruto. Y entonces me sumerjo en un mundo ficticio donde así sí lo disfruto, así sí me siento bien, porque mi realidad no me gusta. Entonces cuando empiezas a analizarlo y dices, Señor, ayúdame a que me guste mi realidad, ayúdame a quitarme este hábito, esta adicción que lo utilizo como una fuga, como un escape. De verdad, todos los defectos de carácter que tengo vienen de ignorancia de la palabra. Cuando yo ignoro las promesas de Dios es cuando mi vida es robada por el diablo. Estoy incompleto. Esa parte, ese tesoro que Dios me quiere dar, como yo no lo he leído, no lo puedo ejercer, porque todas las promesas de Dios están condicionadas. ¿Para qué? Para que solamente los humildes de corazón, los obedientes, puedan obtener lo que Dios me prometió. Entonces estamos viendo, número 1, que la Biblia me dice cómo me cambia la palabra, renueva mi vida. Número 2, quita mi culpa. Número 3, activa mi fe. Activa mi fe. Ya hemos visto en otras semanas atrás, les he hablado acerca de la fe. Y la palabra fe, otra manera de interpretarla es confianza. Cuando tú tienes confianza en Dios, entonces es así, tengo fe, aunque no lo veo, lo que le estoy pidiendo a Dios, confío en que Él me va a responder porque su palabra lo dice. Y es precisamente eso lo que dice Romanos 10:17. La fe viene como resultado del oír el mensaje, y el mensaje que se oye es las novelas. No, ¿verdad? Y dice, el mensaje que se oye es las canciones de Paquita, la del barrio. No, ¿verdad? No, tampoco dice. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entonces, no le creas tanto a las noticias. No, que si en un año la gasolina va a llegar a $6. ¿Qué importa? La palabra de Dios no te ha provisto hasta ahorita que está en 3 y feria, o casi 4, o como sea. O sea, Dios te va a proveer. Ten confianza. Dice, la fe viene... La condición, ¿verdad? Estamos leyendo allí en Romanos 10:17. Dice, la fe viene como resultado del oír el mensaje. ¿Te das cuenta la condición? Tienes que escuchar el mensaje y entonces viene la fe. Y te ayuda a la palabra y te dice, bueno, ¿y cuál es el mensaje? El mensaje es oír la palabra de Cristo. Y no te hace falta nadie. Tú solito, cuando lees tu Biblia entre semana, que oro para que Dios te inquiete y toda la semana estés orando y estés leyendo la Biblia, entonces tu fe va a empezar a crecer, tu confianza en Dios va a empezar a crecer. Es así como cuando te juntas con alguien y esa persona es tu cuate, tu valedor acá, bueno, dirían en mi tierra, ¿verdad Juanito? Así como que Juanito y yo ya anduviéramos todo el tiempo juntos, y yo sé que Juanito no me deja abajo, no se raja, pues, así bien macho, pues. Y entonces que surge un trabajo y que nos están diciendo que tenemos que hacer un montón de jale.
y digo, no, pues yo con Juanito, porque Juanito, yo confío en él, de que si vamos los dos, él no se va a andar haciendo allí como que, ay, espérame, voy al baño, y me deja a mí solito trabajar. Digo, no, espérame, es que me habla por teléfono. No, ¿verdad? Yo sé que Juan es recto y que cuando vamos los dos le echamos igual de ganas. Eso es confianza. Entonces, cuando yo me junto con Dios y viene una situación de que ya subió la gasolina, digo, no me importa, yo sé que Dios está conmigo. Dios, para ponerlo en palabras con respeto, ¿verdad? Pero decir, Dios no se raja, Dios no me va a dejar solo, Dios no me va a abandonar. ¿Cómo es posible que a veces tenemos confianza en las personas y no tengo confianza en Dios? Tengo fe en las personas, pero no tengo fe en Dios. Les ponía la vez pasada que hablaba de la fe, el ejemplo de la silla. Todos ustedes cuando llegaron se sentaron en la silla y tuvieron confianza de que la silla los iba a detener, ¿verdad? ¿Qué pasó? Pues que las sillas en este lugar, ¿no? Porque yo estoy delgadito, no sé por qué esta silla no me aguantó. Pero a lo que voy es que es porque llevamos toda la vida sentándonos y pocas veces o ninguna una silla se ha roto cuando yo me siento. Entonces tengo la confianza de que las sillas aguantan. Bueno, es algo así. Cuando yo llevo toda mi vida juntándome con Dios y pasando con problemas y situaciones difíciles, pero Dios no me abandona, mi confianza va creciendo. Entonces, cuando viene un problema, acuérdate del problema anterior, cómo Dios te resolvió el problema y no estás solo. Pero esa confianza viene de escuchar la palabra de Dios y de ver cómo Dios sacó de otras situaciones de estrés o de angustia a personajes antiguos. Ahí está Jonás, ahí está Moisés, ahí está Noé. En Hebreos 11, ahí encuentras, como le llaman, el salón de la fama de los héroes de la fe. Ahí encuentras a todos los que agradaron a Dios porque confiaron en Él en medio de las situaciones difíciles. Entonces, se activa mi fe cuando yo leo la Biblia. Mira, en Éxodo 23 viene un ejemplo de cómo Dios le ayudó al pueblo de Israel. No le ayudó luego, no le ayudó en un día. Y mira, dice, sin embargo, no, está hablando, déjame te doy un poquito de contexto. Está hablando cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y entonces va a llegar a la tierra prometida, y en la tierra prometida pues ya está ocupada, ya hay otros pueblos, y entonces Dios les dice, no se estresen, tranquilos, yo les voy a dar la tierra, ustedes van a luchar, pero yo les voy a dar la victoria, pero se las voy a dar poco a poquito. Y miren lo que está diciendo aquí, sin embargo no los desalojaré en un solo año, no sea que al quedarse desolada la tierra aumente el número de los animales salvajes y te ataquen. Los despojaré poco a poco hasta que seas lo bastante fuerte para tomar posesión de la tierra. Este es un ejemplo de cómo Dios nos va a ir dando poco a poco la fortaleza de carácter que yo necesito. Me va a dar poco a poco las cosas que yo necesito, cosas, relaciones con otras personas, bendiciones de salud, bendiciones económicas, bendiciones tal vez de educación, tal vez de trabajo, tal vez de vivienda. Dios poco a poco me va a ir dando las cosas. ¿Por qué poco a poco? Aquí le está diciendo que era que si desalojabas en un solo año a todos los pueblos paganos, o sea, los incrédulos que estaban viviendo en la tierra que Dios les prometió a los israelitas, pues se iban a propagar o se iban a multiplicar los animales salvajes. Pero en mi vida, ¿cuáles son los animales salvajes? En mi vida es que yo, si recibo todo de un jalón, me voy a soltar de la mano de Dios, porque ya lo tengo todo. Uy, me saqué la lotería, qué suave, mira, ya tengo el trabajo que quería, la esposa que quería, el carro que quería, la casa que quería, ya tengo todo lo que quiero. Ay, pues me quedo a ver el fútbol y ya no hago nada, ya no leo la Biblia, ya no me esfuerzo. El caminar con Dios, Dios nos conoce, te doy lo necesario para que sigas tomado de mi mano, porque el ser humano así es, bueno, tal vez ustedes no, pero yo sí. Yo cuando Dios me bendice soy bien fácil de decir, ay, qué flojera leer la Biblia, no, y no la leo mañana. Y ya llega mañana y, ay, no, hasta el domingo. Y llega el domingo, ay, es que es el partido de fútbol. No, pues voy la próxima semana. Ay, es que me cayó visita. Es que me duele la cabeza. Y tantas cosas, porque el diablo a propósito te lo pone, porque poco a poquito te va soltando de la mano de Dios. Por eso Dios dice, te voy a bendecir poquito para que te agarres de mi mano y todo el tiempo tengas una relación conmigo, porque lo que Dios quiere es una relación. Él no tiene ningún problema en que sueñes el número ganador de la lotería y que te la ganes mañana.
$64 millones, ¿no? Y ya no ocupas nada. Pero te soltarías de la mano de Dios. Y aparentemente en esta vida tendrías todo lo que quieres, pero cuando falleces te encuentras con la pobreza espiritual más horrible, que es no haber tenido una relación con Dios. Entonces Dios dice, yo prefiero que batalles y que me estés pidiendo todos los días y que me estés hablando y que me estés clamando, pero de esa manera te agarres de mí. Ese es el primer paso, agarrarme de Él a través de la necesidad. Pero poco a poco esa necesidad se tiene que ir transformando en amor. Y Dios nos conoce y dice, mira, si yo no te pongo necesidad en tu vida, mira, vámonos a sincerando. ¿Cuántos de nosotros aquí somos casados? Y decimos, ay Señor, ¿por qué le diste a fulanita como esposa? Y pues, ay, es que yo te dije, ¿verdad? Ay, ¿por qué? Me la conseguí o me lo conseguí así. Déjame decirte que el matrimonio es una de las herramientas que Dios utiliza más para que nos agarremos de su mano. Y si Dios transformara a tu pareja y te la dejara como tú quisieras, entonces ya no buscarías a Dios, ya no le clamarías, ya no orarías. Y entonces lo que en esta vida es un problema, lo vemos como una gran calamidad, en realidad espiritualmente es algo que Dios permite para que tú estés agarrado de la mano de Dios. Y decirle, ay Señor, ay, te lo llevas, yo te lo mando, pero Señor, ayúdame. Y entonces en ese clamor, ay Señor, pues, oye, qué bonito es ser tu amigo, Señor. Y entonces te vas enamorando de Dios. Y entonces ves a tu pareja y dices, lo amo como a mi prójimo, pero de ti tú eres la pareja perfecta, eres el esposo o la esposa perfecta, Señor. Me das la razón de vivir, me das el propósito por el cual nací. Y entonces ya volteas y ves a tu pareja y ya no le exiges, porque hay veces que tenemos a nuestro cónyuge en el lugar de Dios y obviamente se va a quedar chiquito. Queremos en nuestra pareja que nos llene ese vacío de amor que tenemos, ahí están mis suegros aquí. Había una vez que me decía mi esposa, es que ya no me miras con los ojitos con los que cuando nos casamos. Esa necesidad de amor solo Dios la puede suplir. Y entonces cuando uno lo entiende, dice, es que Dios permite que uno se sienta vacío. Ya me casé y estoy esperando en mi pareja todo eso que estoy anhelando, pero todo eso que anhelo, ese vacío que tengo, es el vacío que Dios a propósito dejó para que yo le busque a Él, porque dice la Biblia, Dios es amor. Entonces, ya que me asinceré con ustedes, la Biblia activa mi fe. Y entonces lo que ahorita tú ves como un gran problema, de lo que es aquello con lo que Dios te está permitiendo que tú le conozcas a otro nivel, a otra escala, que tu confianza vaya aumentando y que te vayas dando cuenta que no ocupas de nadie más que de Dios. Obviamente Dios nos pone a los seres humanos a nuestro alrededor para que los amemos, porque ellos a su vez están enfermos de pecado igual que nosotros. Entonces la idea es yo agarrarme de Dios y obtener todo lo que necesito emocionalmente, materialmente, propósito en mi vida, amor, economía, salud, a través de Dios, y a mi pareja amarla, pero con mi ejemplo desafiarla a que tenga una relación con Dios también, a que se dé cuenta que yo ya no actúo en estrés, yo ya no actúo en enojo, ya no actúo en ira, ya no actúo en depresión. ¿Por qué? Porque mi relación con Dios está tremenda, y déjame decirte que eso se le antoja a los demás. Me he encontrado varios testimonios donde dicen, ay no, cuando se convirtió él o ella, yo le picaba para hacerle enojar y no se enojaba. Y entonces dije, ay Chihuahua, ¿qué le están dando en esa iglesita? A ver, yo voy a ir a ver, tal vez ya se está enamorando de alguien más. Una pareja así, que eso le pasó. Y entonces que llega él para ver quién le andaba coqueteando a su esposa, porque su esposa era un tigre, ¿no? Y de repente se calmó y se hizo un gatito así bien, y le picaba a él allí, ay, para que se enojara, y ella bien tranquila. Dijo, no, esta ya se me anda, alguien le anda haciendo ojitos. Y llega a la iglesia y dice que en ese día que llegó a la iglesia llora y terminó aceptando a Cristo. ¿Por qué? Porque la esposa se había enamorado de Dios. ¿Cómo me cambia la Biblia? Entonces estamos viendo, número 1, que me da vida nueva. 2, quita mi culpa. 3, activa mi fe. 4, estimula mi crecimiento, que es parte de lo que te estoy mencionando. Dice Hechos 20:32, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre los santificados.
O sea, te encomiendo la palabra de la gracia, la palabra de Dios. Es por eso que tenemos que leer la Biblia. Lo que yo te digo aquí, no me lo creas, búscalo en tu Biblia. Aunque yo te pongo ahí los textos en el bosquejo, ¿qué tal si están equivocados? Búscalos en tu casa para ver si es verdad lo que te estoy diciendo. Mira lo que dice 2 de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, ahí lo subrayé, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo del Señor esté enteramente capacitado ¿para qué? Para toda buena obra. O sea, el objetivo es que nos portemos bien. Entonces son 4 cosas: enseñar, reprender, corregir e instruir. Déjame te las explico rápidamente. Enseñar es que tú veas cuál es el camino que debes de seguir. Hay veces que ni siquiera conocíamos el camino cuando no conocíamos de la Biblia. Entonces es enseñar el camino. Segundo, ¿para qué es la escritura inspirada? Para reprender. ¿Qué es reprender? Hay veces que pensamos, no, pues que alguien te regañe. No, es mostrarte cuando ya te saliste del camino. Primero la Biblia te enseña cuál es el camino. Reprender es que tú piensas, no, yo estoy bien, no, yo no le hago nada mal a nadie, no, yo ya soy cristiano. Y en eso la Biblia, cuando vas leyendo, dice que no tengas raíz de amargura. Ay, chispas, yo tengo raíz de amargura, no he perdonado a mi tío Pepito que ya se murió hace 30 años y sigo enojado con él. Esa es amargura, ¿verdad? Entonces tú dices, entonces me está enseñando que estoy fuera del camino. Y entonces te vuelve a poner en el camino. Dice, corregir. O sea, corregir es mostrar la forma de regresar al camino. Ya te enseñó la Biblia que estás fuera del camino y ahora te va a enseñar cómo regresar. Entonces te enseña cuál es el camino, te reprende, te enseña cuándo te saliste. Tercero, te corrige, te enseña el camino de regreso. Y último, instruir en justicia, que es mostrar cómo no volverte a salir del camino. Para eso es la Biblia. Si no leemos la Biblia, ni siquiera sabemos el camino. No sé cuándo me salí. Si me salí y de repente me di cuenta que ya estoy emproblemado y ay, sí, creo que ya me salí del camino, no sé cómo regresar. Y cuando ya regreso, no sé cómo quedarme en el camino. Para eso es necesario yo leer la Biblia. Y me promete la palabra de Dios que Él me la va a explicar. Y ese es el punto que sigue. ¿Cómo me ayuda la Biblia? Iluminando mi mente. Este texto de aquí me gusta muchísimo, el Salmo 119. ¿Por qué? Porque dice, la enseñanza de tus palabras ilumina hasta la gente más sencilla. Y dice, y hasta la gente más sencilla las entiende. Tengo esperanza. Otra palabra para ponerle allí, hasta la gente más sencilla, o sea, hasta el más atolondrado las entiende, pues. Es por eso que les digo que este texto me gusta mucho, porque dice, las enseñanzas de la palabra iluminan y hasta la gente más, hasta el más despistado las entiende. ¿Por qué me trae a mí tranquilidad? Porque yo me pierdo hasta en la sala de mi casa. De verdad, ¿de dónde quedó el baño? La última vez estaba aquí y ya estoy en el refrigerador. Ay, ¿por qué se abre? ¿Por qué cuando abro la puerta se prende la luz y cuando la cierro se apaga? Porque es el refri, no es el baño. Pero a lo que voy es que hasta cuando no tengo un maestro o alguien que me la enseñe, cuando yo la leo, tengo al Espíritu Santo que me la va a explicar. Así que lo que yo necesito es leerla. Entonces me ilumina mi mente. Mira, el Salmo 119 igual, nada más unos versículos antes. Tu palabra es lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Es lámpara a mis pies. Pero no sé si te has dado cuenta, esto de la lámpara también es un símbolo de dependencia de Dios. Porque bien podría decir ahí, la lámpara es un reflector, o la lámpara es el sol que ilumina todo mi camino. Pero dice la lámpara. ¿Por qué? Porque la lámpara, cuando la traes ya sea de aceitito o la lámpara ahora de baterías, nada más te ayudan para alumbrar un poquito de lo que sigue del camino. O sea que tienes que estar agarrado de Dios, porque de repente ya no sabes qué es lo que viene. Muchos de nosotros quisiéramos saber cuál va a ser nuestra vida de aquí a 50 años, ¿no? Señor, dime todas las bendiciones. Y dice, no, porque entonces te sueltas de mi mano. Te tengo que ir revelando paso a pasito. Y eso es por eso que es la lámpara, para que nosotros nos agarremos de su mano y ¡ay, este problemón en el que estoy metido! Tú confía en Dios, de que si tú le amas, todas las cosas te ayudan a bien. Que si tú le amas y lees la Biblia y la pones por obra, dice que te va a dar fruto lo que es bueno. Número 6, ¿cómo me ayuda? Eleva mi estado de ánimo.
chispas, estos los datos, los que de repente nos entra la depre, ¿no? Y que ando de a la caída. Bueno, eleva mi estado de ánimo. ¿Por qué? Porque mira, Romanos 15:4 dice: todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñaros. O sea, todos los problemas de otros que están en la Biblia son para nosotros, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Hermanos, ¿les gustan las novelas? Seamos sinceros, ¿les gustan las novelas? No. Hay re buenísimas en la Biblia. Si no les gusta, de todos modos están re buenas. El chisme que viene allí, el chisme de qué le pasó a Ruth. Se le murió el esposo, manita. Se le murió el esposo. ¿Qué crees? Que también se le murieron los hijos. ¿Cómo le va a hacer? Léete el libro de Ruth para que veas cómo le va a hacer. No, que a Jonás, que se lo tragó el pez. Eso no lo ve ni el Van Damme, ni el Stallone. O sea, ¿a qué película sale que se lo comió un pez? Pinocho. Por ahí estaba platicando con alguien y me dijeron eso. Pinocho. Bueno, Jonás es igual que Pinocho, pero sin Pepe Grillo. A ver cómo le hace, porque hasta Pinocho tenía el Pepe Grillo. Jonás no tenía Pepe Grillo, pero la hizo. ¿Cómo? Lee la Biblia para que te eleve tu estado de ánimo. Una regla espiritual. Mira, vamos al Salmo 119, 114. Dice: tú eres mi refugio y mi escudo, tu palabra es la fuente de mi esperanza. Es la fuente, y allí viene mi esperanza. Algo que sucede, así como cuando comemos Jack in the Box o cualquier comida rápida, la comes y una vez que entran las calorías o los carbohidratos por tu boca, tú ya no decides a dónde se van. Ay, no quiero que se me vean. Ay, no quiero que por ningún lado. Ya no decides. El cuerpo solito va a decirte lo que va a pasar. Algo así sucede con las promesas de Dios. Cuando entran por tu cabeza, solitas van a activar. Pero también cuando ves basura en la televisión y tú dices: no, eso no me afecta. Eso de las patadas y trompones, no, yo decido a quién le pego y a quién no. Pero si te estás alimentando de patada y trompón, cuando entra basura, va a salir basura. Es como la comida. Cuando le entras comida chatarra, es cuando empezamos con problemas de salud. Es lo mismo que tú digas: no, eso no, eso, de que estoy viendo la película y sale la escena de sexo, no, yo ya soy grandote, a mí eso de la escena de sexo no me hace. Es como la hamburguesa que tú dices: no, a mí los carbohidratos y las calorías, no, esos a mí no me hacen. No me hace. Espiritualmente así nos pasa. Decimos: no me hace eso de estar viendo una película y sale la escena de sexo. No te hace. Tú no controlas eso, es una ley espiritual. Basura entra, basura va a salir. Si no le metes Biblia, no vas. Es cuando nos deprimimos, nos sentimos estresados, nos sentimos con ataques de ansiedad, o ya caemos en adicciones. ¿Por qué? Porque si no le metemos cosas nutritivas espiritualmente, nos va a vencer el diablo. Me voy rápido, miren. 7. ¿Cómo me ayuda la Biblia? Liberando mi potencial. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Qué tremendo texto, ¿verdad? Yo creo que esto lo han escuchado alguna vez, pero aquí dice: y conocerán la verdad. Si yo no conozco, voy a lo mismo. Si yo no conozco la Biblia, si yo no la leo, si yo pienso que como les digo, el que se lo comió el gran pez fue Pinocho, entonces no estoy conociendo la palabra y no me va a liberar. Obviamente, tal vez la conozco, pero no la estoy aplicando, que es la otra parte. Tengo que conocer la palabra y ponerla por obra, y entonces voy a desarrollar mi potencial en Cristo. ¿Cómo obtengo estos beneficios? Nada más 3 consejos aprendiendo la Biblia, como se los estoy mencionando. Jesús contestó: el error de ustedes es que no conocen las Escrituras. Eso está en Marcos 12:24. El error de ustedes es que no conocen las Escrituras. Así de sencillo se los puso. Estaba hablando con los fariseos cuando dijo ese texto. Número 2, ¿cómo estoy hablando de cómo obtengo estos beneficios? Número 1, aprendiendo la Biblia. Número 2, aceptándola como mi autoridad. Era con lo que te daba la introducción de este mensaje. Tengo que decirle a Dios sí por adelantado. Decirle: Señor, quiero conocer tu palabra, y hacerla. No importa lo que venga, no importa si me va a traer incomodidad, si no me va a gustar, si me va a pedir que deje el placer que me gusta, o si me va a pedir que deje de hacer de ahorcar a mi esposa. No importa, tienes que obedecer, aunque te guste mucho ahorcarla, nada más hasta que se pone azul, Señor, nada más, así poquito.
vas a tener que dejarlo. Dice Primera de Tesalonicenses 2:13: al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron como la palabra humana, o no la aceptaron como la palabra humana, sino como la realmente es la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. O sea, tengo que oír la palabra, aceptarla, y entonces es cuando activa, aceptándola como autoridad. Si yo veo la Biblia como... ¿Cómo me doy cuenta si estoy viendo a la Biblia realmente como la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicas a leerla? O sea, allí te das cuenta en qué concepto tienes a la palabra. De verdad, si alguien nos dijera: Obama te acaba de regalar un montón de dinero y te acaba de regalar un montón de beneficios y el retiro más tremendo que es Obamacare y quién sabe. No les estoy diciendo nada de la política, ¿verdad? Es un ejemplo, ¿no? Ahí le vamos a editar esa parte. Aquí a lo que voy es que no nos interesaríamos. Oye, a ver, me mandó la carta el presidente Obama, a ver cuáles son mis derechos y mis privilegios y mis beneficios. He conocido gente que dedica toda su vida para acumular beneficios para cuando se retiren. ¿Y cuánto les va a durar el retiro? ¿20, 30 años? Y el retiro de Dios es billones y billones y billones de años. Vas a durar billones y billones y billones y billones de años. No te vas a morir, es la vida eterna. ¿Cuánto le estás metiendo a tu fondo de retiro para cuando llegues allá arriba con Dios? ¿Cómo le meto? No hace falta mandarle en efectivo. Dice que la verdadera religión es que tú ayudas a los pobres y a las huérfanas, a las viudas. Esa es la verdadera religión. Que se vea en otros la imagen de Cristo. Cuando yo veo a Cristo, Cristo sanaba al enfermo. Yo no tengo el poder de sanar, no, pero al menos ayúdale lo que puedes. Le daba la palabra al que se encontraba quebrantado, humillado. Hay que aprendernos la Biblia para eso. Darle un consejo a alguien que esté problemado. Si tú te das cuenta, en la Biblia Jesucristo muy rara vez anda diciendo haciendo transacciones con dinero. Aquí no se trata de eso, se trata de relaciones. Cuando tú ves, Jesucristo no estaba en las cosas materiales, estaba en las relaciones con otros. Lucas 4:18 dijo: yo vine para libertar al cautivo, para dar vista al ciego, para liberar al quebrantado, al que está encadenado. Relaciones. Él amaba a la gente, no a las cosas. No nos dejemos engañar en este tiempo de fin de año en cosas. Ese es el materialismo. Las cosas no te dan ni más valor ni te hacen más feliz. Lo que te hace más feliz y que te ayuda más es relaciones. Amarás a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Relaciones. Eso es lo que Dios te pide, pero tienes que aceptar la autoridad de Dios. Por último, actuando en ella. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Ya habíamos dicho: enseñar, para reprender, para corregir y para instruir. Te voy a enseñar cuando estás fuera del camino, pero toda la escritura es inspirada por Dios, toda. Léela completa, no la agarres y hoy que me vas a revelar, Señor, lo que mi dedito caiga, y entonces abro la Biblia y ¡pum! Le cayó mi dedito, eso leo. Va a salir muy poquito de esa manera. Léela de forma sistemática, libro por libro. Empieza en Mateo. Si no tienes una Biblia, déjame decirte, allá atrás tenemos Biblias gratis, te podemos regalar, así que no hay excusa, pues. Por último, Salmo 119:86. Todos tus mandamientos son confiables, todos. Tú no serás bendecido por las partes de la Biblia que sabes. Tú serás bendecido por las partes de la Biblia que obedeces. Tú puedes decir: yo creo en el evangelismo. ¿Evangelizas? No, entonces no crees. Yo creo en el diezmar. ¿Diezmas? No, entonces no crees. No, pues yo creo que Dios es amor. ¿Amas? ¿No amas? Entonces no crees. Yo creo que Dios es fiel. ¿Tú eres fiel? No, entonces no crees en eso. Las partes de la Biblia que obedeces son las que realmente crees. Así que con eso en mente, te voy a pedir que cierres tus ojos y vamos a pedirle a Dios que nos cambie a través de su palabra. Señor, muchísimas gracias por ayudarnos a entender cómo es que tu palabra nos cambia. Señor, gracias porque yo sé que tu Biblia, tu palabra, Señor, tú la dejaste con un propósito bien definido, Señor, que es renovar mi vida, el hacerme nueva criatura, Señor. Yo te pido que a mis hermanos que están aquí, que no te han conocido como Salvador,
y como Redentor de su vida, tú les toques, Señor, que tú les traigas esa paz y esa convicción de que tú eres el Hijo de Dios, que te acepten en su corazón, Señor. Si tú aquí nunca has aceptado a Cristo, yo te pido que en esta hora y en tu corazón le digas: Cristo, entra en mí, entra en mí. Y si tienes preguntas, dudas, díselo a Dios: Señor, revélate, de tal manera que ya no haya duda de que tú eres Hijo de Dios. También la palabra, Señor, nos quita la culpa, Señor. Aquí a mis hermanos tú los conoces, y yo te pido que si hay alguien que se sienta culpable por algo que ha pasado en su vida, tú le hagas entender de que eso no es de ti, que tú le liberes, Señor, que esta persona se confiese contigo y deje esa carga que tú no le has impuesto. Te pido que a mis hermanos que batallan con confianza en ti, que están en medio de situaciones de estrés o de depresión o de afán, que tú les reveles, Señor, que ellos puedan entender de que tú eres ese Dios que nos transforma. Padre, ayuda a mis hermanos a crecer hasta la estatura del varón perfecto a través de tu palabra, Señor. Ilumina nuestra mente. Que si hay hermanos aquí, Señor, que batallan con problemas de estado de ánimo, tú les ayudes, Señor. Ayúdanos. Alejados de ti, apartados de ti, nada podemos hacer. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, ayuda a cada uno de los aquí presentes y de los que no están, Señor, a entender que solamente tú vas a liberar nuestro potencial, a que tú nos has llamado a hacer cosas grandes, hermosas, perfectas, Señor, pero que tenemos que estudiar tu palabra, que tenemos que dedicar tiempo, Señor. Redargúyenos de que si es necesario apagar la televisión por media hora, lo hagamos, Señor. Que si es necesario apagarla, definitivamente lo hagamos, Señor. Que disfrutemos leyendo tu Biblia, así como disfrutamos de nuestro hobby favorito, Señor, de nuestro pasatiempo favorito. Ayúdanos, Señor. Enamóranos de ti, Señor. Ayúdanos para edificar a otros y para edificarnos a nosotros mismos. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén y amén.